El video de hoy es patrocinado por Fósforo Refuegos, más resistentes a la humedad, y el cóctel Mixmaster Mike's, limonada dura. Mientras se dan un trago de vodka bautizado, recuerden apoyar este podcast escuchándolo y siguiéndolo en Spotify y Apple Podcasts. Los links están en la descripción en YouTube y en YouTube con un like, suscribida más campana y una compartida en sus redes sociales. Hola y bienvenidos al Caseto, mi nombre es Carlos, su MC. Episodio número 58, Ahora sí fue. Bienvenidos de nuevo a El Caseto Solitario. Tocó comprar una vela distinta. Hoy vamos a probar una nueva bebida. Vamos a ver qué tal sabe la bebida. Es una bebida que introdujo Bavaria, siendo que ya es de una empresa gringa. Esperemos que sepa a cómo se ve. La bebida se llama Mike's Hard Lemonade, limonada dura, con sabor a vodka. Bueno, salucita. Sabe bueno. Muchas gracias a las personas que se han suscrito, a las personas que han compartido el video, a las personas que le dan a la campana, a las personas que lo escuchan por Spotify, Apple Podcasts, las personas que están ahí pendientes de hacer un comentario y de escuchar el caseto. Prendamos las luces navideñas, que eso le da un ambiente más festivo al cuento. Abro comillas. La justicia como la libertad y la vida tenemos que conquistarla todos los días. La lucha por estos ideales no termina nunca. No hay democracia si no se entiende la nación como una misión colectiva, un compromiso de todos. La fuerza del pueblo está en la conciencia de sus derechos, en la conciencia de sus deberes, en la comprensión de que Colombia está iniciando otra época histórica y que para que en verdad haya un salto cualitativo en la interpretación del país, en el conocimiento de sus realidades y posibilidades, todo colombiano tiene una tarea por cumplir. Los que compran votos atropellan la libertad política y generan violencia. A los hombres se les puede eliminar, pero a las ideas no. Y al contrario, cuando se elimina a veces a los hombres, se robustecen las ideas. Si modernizamos nuestra institución y nuestras conductas políticas para integrarnos como una verdadera nación unida y solidaria, nadie ni nada podrá detener el progreso de Colombia. Los jóvenes deben entender que el poder no se obtiene por concesión generosa del que lo posee. Solo el pueblo puede y debe otorgarlo, y solo lo hace cuando el aspirante a merecerlo se organiza debidamente. 40 años de violencia casi continua, a veces volcánica, sanguinaria, generalizada, nos han enseñado que la intransigencia y el fanatismo solo conducen al dolor y la frustración. El fenómeno del narcotráfico es una de las amenazas más terribles que existe contra la libertad y la justicia en el mundo. Colombia está dominada por una oligarquía política que convirtió la administración del Estado en un botín que se reparte a pedazos. En este momento sí que es claro que la patria está por encima de los partidos. Compañeros, el viaje continúa con la misma brújula, con el mismo destino, con una nave más grande. En estas nuevas circunstancias no podemos seguir viviendo como si fuéramos una nación a punto de perecer todos los días. Tantos problemas como los que padecemos y tantas oportunidades como las que desperdiciamos nos obligan a cambiar. Si no se respeta el reino animal y el vegetal, tampoco la vida humana. Por Colombia, siempre adelante, ni un paso atrás, y lo que fuere menester sea. Cierro comillas. Estas frases que les acabo de dar, las escuché en su momento. Algunas tengo presentes, otras de pronto no, pero a partir de este recuerdo empecé a atar cabos y a evocar a este personaje. Pues como niño que creció en los años 80, tuve un sentimiento de esperanza al verme pues como rodeado de mis familiares. Y a pesar de que crecí en un hogar liberal, creí siempre que vivía rodeado de liberales y que todas las personas con que yo hablaba y con todas las personas que yo interactuaba eran liberales. Era totalmente lo contrario, porque era un niño que estaba rodeado de una sociedad conservadora, una sociedad ultraconservadora, porque el Valle del Cauca tiene esa particularidad. Sin embargo, las palabras de este personaje, no sé si ya lo nombré, Luis Carlos Galán, retumbaron mucho en esta sociedad, a pesar de que era una sociedad conservadora, y generaron una expectativa tan bacana en los niños de la época. Yo por lo menos lo tengo muy vivo, muy presente, porque era un tema
muy álgido en mi familia el hablar de política. Yo creo que para muchos de los que escuchan este podcast que son de esa generación y para muchos que vivieron esa época, creo que Luis Carlos Galán no es ajeno. Me parece muy particular lo que hoy en día estoy sintiendo y percibiendo. Para uno como niño en esa época, pues no era ajeno la realidad del país de ese momento. No era algo que no lo tuviera uno presente, sin embargo uno no sentía que era parte de eso, de la violencia que se vivía en esa época, porque uno de alguna manera vivía pues en una comunidad pequeña donde no tenían esos problemas. De pronto la gente que vivió en Cali en esa época, en Medellín, en Bogotá, sí tuvieron más claro eso y tuvieron más presente esa situación de violencia que se generó por el narcotráfico. De pronto cuando empecé a leer esas frases, dice uno que esas frases no se han descontinuado, por decirlo así. Son frases que todavía se podrían aplicar a la realidad colombiana. Ahorita hablando de eso porque pues se avecina una contienda electoral y el sentimiento en el aire es muy parecido al que se sentía en ese momento con el candidato que hay ahorita punteando en las encuestas. De hecho, muchas de las formas de pensar y de las formas de creer que cómo debía ser el país eran cercanas a lo que hoy en día el candidato del Pacto Histórico Petro está en lo que basa sus políticas de gobierno. Y cuando hablamos de Luis Carlos Galán era liberal. Y viendo el primer debate televisivo que hubo en Colombia fue para la campaña de 1986. Esa campaña fue el adversario, digamos, más fuerte era Álvaro Gómez. Sin embargo, ellos dos no corrieron a la presidencia, eran varios candidatos. En su momento, Luis Carlos Galán, en el 86, él declinó su candidatura para apoyar a Virgilio Barco, que quedó presidente. Era el Partido Liberal. Álvaro Gómez creo yo que apoyaría, no recuerdo, pero básicamente se enfrentó a Álvaro Gómez contra Virgilio Barco y perdió. Particularmente, y voy a dejarles el link de ese debate que está completo en YouTube. Me parece muy interesante que lo escuchen, donde Luis Carlos Galán habla hasta de expropiación. Una palabra pues que hoy en día la están utilizando estas personas de derecha para infundar miedo en las personas, infundar miedo en el electorado. Cuando uno escucha esa frase de la oligarquía, digamos de que Colombia está manejada por unas oligarquías, o sea, tenía muy claro que Colombia la manejaban unas oligarquías. Y en su momento el debate no se centró, por ejemplo, de Álvaro Gómez en contra de él, en hablar de comunista, de socialista siquiera. Simplemente era un liberal y en ese momento esos eran los ideales liberales. Y lo que dice mucha gente hoy es que Petro básicamente es un liberal, de esos clásicos, por decirlo así. Es tan cercano a ese tipo de pensamientos, aunque muchas personas que conocieron a Galán obviamente pues habrá una distancia grande. Sin embargo, al radicalismo en que cayó Colombia, ese extremismo en que cayó Colombia, de volverse cada vez más y más radical hacia la derecha, hace que un discurso como el de Luis Carlos Galán hoy en día pareciera de una persona con tintes socialistas. Sin embargo, hay que tener claro que una es la cuestión de la socialdemocracia, que esos son ideales muy viejos, son ideales que están ahí hace mucho tiempo de la derecha para empezar a juzgar, digamos, mal y a satanizar a los demás. Es una manera de descalificar, prácticamente pues tildándolos de coco, tildándolos de un montón de cosas que no son. Se han encargado pues de generarle toda esta mala atmósfera al candidato que está exponiendo políticas muy parecidas a las que en su momento Luis Carlos Galán tenía para el país. Era tan riesgoso que Luis Carlos Galán llegara para esas oligarquías que terminaron asociándose con el narcotráfico, terminaron matándolo en la plaza pública. Yo recuerdo esa noticia fue una cuestión, una locura. Esa noticia fue un shock para la sociedad colombiana en su momento. Y el narcotráfico tuvo mucho que ver porque particularmente, y ahí se ve el talante de los políticos de la época, eran unos intelectuales que eran personas muy preparadas, que eran personas que valían la pena
para dirigir el país, que eran personas que estaban preparadas para eso, no como los personajillos que hay hoy en día, que siendo director del partido que él fundó, que fue como una variable del Partido Liberal, que fue el neoliberalismo, o el nuevo liberalismo, perdón, es diferente al neoliberalismo. Luis Carlos Galán votó a un señor que entró a la Cámara por el Partido Liberal de Antioquia. Y oh sorpresa, y ese es el cuento que yo no entendía muy bien hasta que leí esto, es que el personaje en los representantes a la Cámara que tienen un suplente. Ese representante a la Cámara de Antioquia, ya les digo el nombre, el señor Jairo Ortega por Antioquia, y la fórmula, por decirlo así, que era como el segundo, era este señor Pablo Escobar. Y por eso hay imágenes del señor Pablo Escobar sesionando en la Cámara de Representantes en Bogotá. Imagínense, el narcotraficante más grande que ha tenido Colombia y uno de los pillos y de los delincuentes y de los demonios más grandes que ha existido. Entonces ahí partamos de ese principio, Colombia, cómo ha manejado su historia y cómo se han dado cosas pues que uno no creería, pero pasan. Con los rumores que existían y creo que datos fehacientes y datos y hechos, me imagino yo, de investigaciones de la policía de la época. El caso es que Luis Carlos Galán dijo, señor, el personajillo ese que lo acompaña a usted es un narcotraficante y esa gente es un cáncer para la sociedad colombiana y van a llevar a la sociedad colombiana a la debacle. Lo echó del partido a este señor Jairo Ortega. Y obviamente pues Pablo Escobar también lo sacó. Dicen que parte de esa decisión que tomó Luis Carlos Galán en su momento de sacar a esta gente del llavero, digámoslo así, de expulsarlos del partido, le costó la vida porque pues sabe que Pablo Escobar fue uno de los autores intelectuales del magnicidio de Luis Carlos Galán. La referencia a Luis Carlos Galán, ¿por qué? Porque estamos en un momento muy trascendental. Ojalá no pase lo que pasó cuando se sentía que había un cambio, que podía haber un cambio en esta nación y nos lo arrebataron a las manos criminales del narcotráfico, de esa oligarquía que quiere seguir allí. Esperemos que las cosas salgan bien y esperemos que los jóvenes que escuchan este podcast, digamos ya grande, que la mayoría son muy conscientes de que hay que votar bien. Los que son muy jóvenes que escuchan este podcast, por favor hagan la tarea de votar bien, inteligentemente, de apropiarse de su país, apropiarse de esa responsabilidad tan grande que tienen ahora, a ver si esto cambia, a ver si dentro de 30 años no están ustedes recordando las palabras de un candidato y repitiendo la misma historia de siempre. Más de 70 años, 50 años, no sé, a partir de la época de la violencia dicen que se desencadenó todo este berenjenal. Pero en el caso por lo menos de los ochenteros como nosotros, estamos hablando de esa época negra del narcotráfico que nos llevó, porque eso fue como la tormenta perfecta, por decirlo así, la mezcla de narcotráfico con violencia, con las guerrillas, la violencia paramilitar y todo esto. Entonces, digamos, el narcotráfico le empezó a dar ese oxígeno económico a esas organizaciones y eso generó en lo que hoy en día vivimos y lo que todavía nos falta por vivir quién sabe cuántos años más. En una de las noticias que salió, que fue en estos días pues como cuestión, donde dijo, estaba pues supuestamente lanzando su programa de gobierno. Y el hombre tiene tan poca idea de lo que tiene que hacer, de lo que quiere hacer, que solamente quiere llegar allá y hacer negocios, hacer chanchullos y mirar a ver cómo se enriquece, digamos, adquiere poder, pero el tipo no tiene ni idea y le piden explique su programa de gobierno y el man no tiene ni idea y dice, no, lo pasamos por PowerPoint, se lo pasamos ahí en las diapositivas, ya lean los que quieran y así es de chabacán este señor Pico Federico. Y en ese orden de ideas se le chispoteó a un man esta semana, a un exministro, digamos que apoya la candidatura de este personaje, se le chispoteó que sacó un video de personas como en un evento público y todo el cuento y resulta pues que, no sé el tipo qué le pasó, leyó FI y pensó que era Fico y mentiras que era un concierto de Fito Páez y el tipo lo pasó y lo tuiteó como si fuera uno de los eventos de este señor, a sabiendas pues de que el tipo no llena un taxi pues como de sus seguidores. La verdad el tipo
Lo han mostrado ya en varias salidas públicas y el man no lo acompaña a nadie. No sé cómo va a ser el tipo para llenar plaza en ese sentido. Devolviéndonos para la escena internacional, esta me pareció muy chistosa porque un ministro peruano, no sé de qué cartera el señor, debe ser alguna vaina de obras públicas, no sé, porque el tipo en un evento público elogió las obras públicas que hizo Hitler en su momento y Mussolini. Parece ser, no sé quién fue a quién, no sé si fue que fue Mussolini a donde Hitler y Hitler le mostró la autopista, no, como que fue al contrario, como que fue que Hitler fue donde Mussolini, porque esa es una de las particularidades que pronto uno no es muy consciente de eso. Mussolini era como objeto de deseo de Hitler. O sea, Mussolini era objeto de admiración de Hitler. Hitler admiraba a Mussolini. Hitler lo veía como, un referente. Parece ser que Hitler fue a Italia y vio no sé qué vías, no sé qué vainas, y entonces el tipo dijo, bueno, estas autopistas hay que hacerlas porque eso es progreso para Alemania y vamos a hacerlas en Alemania, y le copió esa idea al viejo Mussolini. Pero la cagada fue que este señor, Aníbal Torres, el ministro no sé de qué, se le chispoteó eso en un evento público donde dijo que estas obras, que había que seguir el ejemplo de estos grandes dirigentes. Bueno, sin ser abogado del diablo y eso es cagada y todo, esta vaina es una opinión muy particular. Muchos dirán, pero sí, es que el weón del Hitler hizo esas vainas. De hecho, la Autobahn es un proyecto de la Alemania nazi, es una de las autopistas, creo que no tiene límite de velocidad en Alemania. Usted puede llevar su Porsche, su Ferrari, su carro que quiera y que ande a 400 kilómetros por hora y andarlo allá. El caso es que este señor, Hitler, hizo esas obras, quedaron allí. Lo que pasa es que no es un buen referente como para usted tenerlo ahí en cuenta. Usted puede ver otro tipo de referentes, digamos, de líderes mundiales que han hecho cosas buenas por sus naciones. No sé, mirar a Japón, no sé, algún referente, no sé, europeo que no tenga que ver como con esta tragedia que dejó y todo el mierdero que dejó a su paso Hitler y Mussolini. Hitler más que todo, ¿no? Mussolini obviamente pues también hizo sus cagadas. Obviamente ser parcero de Hitler ya le da una mala reputación, y obviamente el fascismo. Parte de las ideas de la Alemania nazi, muchas de las ideas fueron recalzadas por los nazis. Se le chispoteó a Aníbal Torres la cagada, marica, la cagaste, Aníbal. Eso sí fue una embarrada. Yo no sé, Fajardo está como adquiriendo carácter, pero digamos que eso debió haberlo hecho hace 4 años. Lo está haciendo ahorita, de pronto queriendo pues como figurar, se le está yendo en contra al Estado, digámoslo así, al establecimiento. Y pues algo que sí dijo el hombre, que es muy cierto, y algo que dijo el man que sí puede tener mucha razón, es que la extradición de Otoniel es básicamente una jugada, y esa jugada ya como que la practican y la hacen, y la hizo el innombrable en su momento, de extraditar un montón de paramilitares para que en Estados Unidos purguen una pena re suave y obviamente no lo avienten acá, así de sencillo. Y eso es lo que va a pasar con el Otoniel, y lo que dice Fajardo al condenar eso, esa extradición de Otoniel, es cierto. El Fajardo dijo que va a salir libre y con residencia gringa. Ya pues, ese marica de Fajardo diciendo esas cosas, no lo cree uno, cuestionando el gobierno, pues cuestionando al establecimiento. Pero el hombre se tiene que desmarcar porque pues ya estuvo bueno de que le dijeran que era uribista, que es un caballo de Troya, el uribismo, entonces el man se tiene que desmarcar. Obviamente eso no le va a dar para llegar a segunda vuelta. El man ahí, quién sabe a quién se le une en la segunda vuelta. Esperemos que esta vez y haga algo bueno el hombre y no la vaya a embarrar, porque esa sí sería la cagada. Y eso es muy particular, y en este momento, digamos, de las redes sociales que están tan metidas ya en nuestro ADN, están hasta el tuétano ya las redes sociales y el celular, tener mucho cuidado las noticias, las encuestas y de ciertos medios que son tendenciosos. Y lo recalcó este man de Daniel Coronel, donde el man, obviamente eso todo el mundo lo ha sabido siempre, pero es bueno recalcarlo y es bacano que este man lo haya hecho. Es un muy buen periodista y el tipo sabe bastante. Y el tipo dijo que eso lo hacen y lo
lo han hecho muchas veces, digamos, a partir de encuestas y de fichas técnicas y todo ese cuento, inflan a los candidatos. Es lo que hizo Semana y es una es un muy buen análisis el que hace este man de Daniel Coronel. Lo poco que ha subido el man de este man de Fico, poquito que ha subido el tipo, lo empiezan a inflar y empiezan a decir, no, este man está subiendo mucho, este man está, mejor dicho, disparado, va a alcanzar a Petro, y así lo anunciaron. Obviamente, para ganar también, pues como rating y todo este cuento hacen eso, pero sí, obviamente está muy claro que esa revista le está haciendo el lobby y le está haciendo la fuercita, el peludito el Fico. Entonces, ojo con ese tipo de disque de encuestas, de ese tipo de medios donde inflan a estos manes, porque obviamente esas encuestas las utilizan, como dice el cuento, para, digamos, reflejar tendencias que no son ciertas y van conduciendo al electorado a ciertos discursos. Me toca chuparle rueda a los políticos, porque eso es un tema que no vamos a salir nunca de eso. Como les decía ahorita, hace parte de ese crecimiento que uno tuvo, por lo menos en los años 80, o yo no sé, estuve muy pendiente de eso, estuve muy pendiente de la idea del cambio del país y siempre tuve la necesidad y tuve como esas ganas de votar, siempre pensé que eso era pues como la mejor manera para cambiar esta vaina. No se ha podido, pero esperemos pues que esta vez sea, y la sensación que hay en el aire es como esa. Ojalá no pase lo que pasó en el 89. Ojalá esta vez sí sea que esta vaina empiece a cambiar un poco. Y el señor Rodolfo, quiero especular en el sentido, aunque ya parece ser que el tipo dijo que en segunda vuelta a votar en blanco, pero yo creo que Rodolfo, si tiene un poquito de decoro, podría irse por el lado de Petro. De hecho, el de Petro no tiene muchas cosas malas que decir, y lo dijo en una entrevista donde le preguntaban pues, porque todos están preguntándole a los otros candidatos sobre Petro. Y el tipo básicamente dice, no, es que, a ver, muéstreme cuántas personas, muéstreme las expropiaciones que hizo Petro, muéstreme lo que le quitó a la empresa privada, muéstreme todas las cosas. Entonces el viejo Rodolfo como que pronto en la segunda vuelta puede que la arregle, vamos a ver. Pero eso es muy impredecible, ¿no? Yo quisiera creer que Fajardo y este man puede, no sé, puede que sí. Puede que digan, arranquen por ahí, digan, vamos a la segunda vuelta, vamos a irnos con este man, ojalá no se le tuerzan. Digamos que no tienen nada que perder, donde le colaboren al viejo Petro en la segunda vuelta. Y una noticia un poco más light, aunque de light no creo que tenga. Es una noticia supuestamente según según ese portal de noticias que yo es donde me bajo y me gorreo todas estas notas chistosas, todas estas vainas, lo ponen como es que Nación. O sea, supuestamente a todos los colombianos nos interesa que hayan reabierto el Palacio del Colesterol, que queda cerca al Campín en Bogotá. Para los que van a ver fútbol allá a la capital, pueden ya dormir tranquilos que volvió el Palacio del Colesterol. A los bogotanos que nos escuchen, felicitaciones porque tienen de nuevo esa fuente de energía, tapa coronarias, sube ácido úrico. Es bueno el carbohidrato, las comidas ricas en calorías, pues por la cuestión del frío. Y es una muy buena noticia para el país, es una noticia que debería alegrarnos a todos los colombianos. Y esta semana vamos a ver el de un personaje que me lo recomendaron. Yo no tenía ni idea que ese señor existía. Yo creo que en ese caso sí tocaría ver un poco más de 5 minutos o ver diferentes videos del man. El señor se llama Alejandro Bermeo, abogado, alumno, especialización en derechos humanos. Vamos a ver, activista de la nueva derecha. ¿Cuál era la nueva derecha? La derecha siempre es la misma hijueputa mierda de toda la vida. No sé cuál es la diferencia de la derecha, tan huevón. Difusor de las ideas de la libertad. Uy, hijueputa, diga pues. Difusor no, dueño de las ideas de la libertad, porque eso básicamente es ese mensajillo ahí que tiene subyacente. Entonces vamos a ver este personaje a ver qué dice. ¿Qué tal, estimados? Muy buenas noches para todos. Y la noticia que hoy nos llama es efectivamente que miembros de la comunidad indígena en Vera, el día de ayer, en la noche, retuvieron gestores de convivencia que se encontraban en el sector y terminaron finalmente en unos desmanes y en unas intervenciones que se dieron debido a que detuvieron a 30 vehículos de servicio particular como público. Las personas fueron retenidas, amenazadas, secuestradas, intimidadas por la comunidad indígena, quienes además les solicitaban dinero
les solicitaban el rescate y este hecho pues da lugar a la emergencia de las llamadas para que vengan las fuerzas del SMAT a mantener la paz y el orden. Vale mencionar que es precisamente Gustavo Petro quien ha dicho que desaparecerá el SMAT, se encuentra en su programa. Bueno, ya ahí está pues la... O sea, ni todos hacen lo mismo, marica. O sea, este man, y yo creo que hasta hoy yo lo he hecho también, ¿no? Hijo de puta ya. Entonces, una cosa que va por un lado, la encadena acá con la otra. O sea, para recordarle a la gente que supuestamente Petro va a acabar con los ayudantes o los preservadores de la libertad y ¿qué? De la paz. Dice según este personaje. Vamos a ver. Programa de gobierno y además con la condición de que pidan perdón antes de desaparecer dicha institución que salvaguarda los bienes, la honra, la propiedad y la vida de todos los colombianos. Por otro lado, el mismo Gustavo Bolívar lo ha repetido en numerosas ocasiones y la misma Francia Márquez también ha dicho que desaparecería el SMAT y además ella aboliría el sistema carcelario. Pues vamos con las primeras imágenes, las más controversiales. Muchas de ellas las he compartido en mi canal en Instagram. Este mal parido. yo corriéndomele corriéndomele. Bueno, ancestrales atacan. Mire el hijo de puta cómo le pone el 4 al atacan, porque si de pronto creo yo, no sé, por cuestiones legales, si pone con A la palabra. Usted mire el artilugio ahí, como el man lo zampa, ¿no? Le quita la A y pone un 4. La gente lee eso, obviamente. Pero si van al rajatabla, pues a la ley, no, el tipo no está diciendo que atacan. O sea, él no está, digamos, cometiendo, ¿cómo se llama eso? Injuria y calumnia. Para que no lo demanden, el hijo de puta sabe. Destruyendo absolutamente todo. Y la pregunta que uno se hace es, ¿hasta cuándo van a tener derecho los indígenas para acabar con todo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo queda saldada la deuda histórica? Marica, le queda saldada la deuda histórica hasta que usted le quite ese hijo de puta pelo liso que tiene y esa cara de chipcha que tiene tan hijo de puta. Hasta ese día, este hijo de puta, póngale pues cuidado. O sea, la pinta que tiene el hijo de puta. O sea, si va a hablar de racismo y si vamos a hablar de racismo y si vamos a volvernos bien hijo de putamente racista, este hijo de puta con esa cara de chipcha que tiene. Y hablando entre comillas de los indígenas y de los nativos. Bueno, ya aquí está. Ahí otra vez la misma apreciación del video pasado, hijo de puta, mira. Claro, para que no le den ese calumnia, él cambia por el EN, por el 3 y las panteras negras. Ay, qué hijo de puta, le ponen 3 para que él sabe que lo demandan donde... ¿Qué tal, estimados? Un saludo muy especial para todos. Nuevamente por acá, hablando de la candidata vicepresidencial Francia Márquez. No, pero eso es bueno que esos manes hagan esto. Lo que pasa es que lo mismo le pasa a los otros. Yo no entiendo muy bien esa parte donde los manes hablan en contra de... O sea, están a favor de alguien y en vez de hablar cosas buenas de sus candidatos, de las personas que les caen bien y dicen, bueno, este man es el que yo quiero que quede, se encargan es de hablar mal de los otros. O sea, no entiendo eso, parece... O sea, los que están a favor de Petro, al hablar mal de Fico y esas personas del innombrable, le hacen campaña a este personaje. Está bien, hay que denunciar, hay que decir las cosas y todo. Pero pues les pasa eso, no entiendo por qué hacen eso. Y lo mismo este huevón, es bien derechista y bien nuevo conservador, nueva derecha. El nueva derecha, entonces es muy raro eso. Hoy concretamente del apoyo que recientemente recibió del grupo terrorista ELN, un grupo que hace parte de la historia de destrucción de este país. Por otro lado, vamos a hablar de los vínculos de Francia Márquez con todo el progresismo de los Estados Unidos. Concretamente, vamos a hablar de su relación con el movimiento de Panteras Negras en Estados Unidos y Black Lives Matter en Estados Unidos. Y bueno, para empezar, vamos a ver un poco de cómo Cali se convierte. Pero sabe que el hijo de puta para ser de derecha debería ser más pro-yankee, debería pronunciar mejor las palabras en inglés.
Lives Matter, sí, es como muy mal hechito el hombre. En el centro Caga. de toda esta agenda ideológica de nueva izquierda y quién es la influencia de Francia Márquez. Recordemos que recientemente O sea, según eso ser, o sea, este es muy chivo de puta. O sea, según él ser o sea, estar en contra de los asesinatos por una cuestión racial, porque hay un prejuicio de raza en Gringolandia de ser de izquierda, hijo de puta, o sea, por un derecho fundamental. Y eso que el hijo de puta tiene especialización en derecho humano, hágame el favor. La cagada. Pero muy bueno el hijo de puta canal porque es muy chistoso. De puta la de reír a uno. La de reír a uno como sea, como sea. Como ya va a volver costumbre, aquí les dejo para los metaleros y punqueros que siguen el canal una recopila de Motorhead. Motorhead es una banda inglesa, si no estoy mal, de... ¿Eso es qué? ¿Speed metal? No, mentiras, eso es heavy metal, pero revuelto como con punk. Eso a veces suena como a thrash, como a hardcore. Es una banda que a metaleros y punqueros les puede gustar, creo yo. De los punqueros, y me estoy equivocando. Pero hay unos muy buenos temas en este casetico. Es de 1995 el casete. Pues obviamente las canciones deben ser más antiguas. Pero es una recopila que me hizo un amigo muy querido, seguidor del casete. Un saludo para Julián. Desde esa época estamos escuchando Motorhead. Fue grabado el 12 del mes 4 del 95. Muy bacano. Ace of Spades. Overkill, Please Don't Touch, Stone Dead Forever, Emergency, Steal Your Face, No Glass, Iron Horse, We Are the Road Crew, Jailbait, Too Late, Too Good to Be True, Orgasmatron. Uy, aquí está Orgasmatron. Yo recuerdo que la primera vez que yo escuché Orgasmatron era de la versión que hace Sepultura en un concierto. No recuerdo en qué concierto en particular. Y después escuché la original, que es de Motorhead. Aquí veo el casetico. Y lo prometido es deuda, la carta de despedida. Esta es una carta académica. Abro comillas. Hola. En Google aparecen 487 millones de resultados para Breakup Letter. Y 4.600.000 cuando se busca un modelo de carta para terminar una relación. Supongo que ya sabrás para dónde va esto. No te soporto y llevo una tarde buscando cómo escribirlo. Me inspiré en Wikipedia, espero no te moleste. Tu arrogancia y maltrato no tienen remedio. Las que eran antes discusiones interesantes se convirtieron en sesiones de tortura. Las charlas de sobremesa se transformaron en exámenes de admisión. Hace rato dejó de ser chistoso que resuelvas cualquier discusión con una referencia a la autoridad que te dan tus títulos. Me mamé de tanta pendejada. Odio cuando usas tus credenciales como si fueran títulos nobiliarios. Haberte gastado miles de dólares y 5 años de tu vida en una educación sobrevalorada no te hizo brillante ni te convirtió en la duquesa de Soria. Siempre te mentí, jamás me interesó la crisis de representación de los países andinos o la teoría de un mundo multipolar. Leer tus papers llenos de referencias inútiles fue mi principal muestra de amor. Peláez, 2013. Me duele decirlo, no soy yo, eres tú. Imagino que racionalizarás esto como haces con todo. La culpa es de los otros, sobre todo de los que no compramos tus libros. ¿Alguien los compra? Siempre me ha gustado tirar la piedra y esconder la mano. Por eso, por favor, no intentes contactarme en al menos 8 semanas. No quiero tomarme un café, ir a comer o consultarle al psicólogo. Nada de tenemos que hablar, ni siquiera por un chat. Esto es un ultimátum. Postdata. Firmar con un PH al final de tu nombre es ridículo, sobre todo cuando le antepones un MA y un MSC. Saludos. Alejandro Peláez Rojas, Bogotá, 1977, abogado y funcionario público. Con esta carta de despedida se despide el caseto. Espero que les vaya muy bien en Semana Santa y nos vemos en el próximo caseto. Si llegaron hasta esta parte del episodio, de nuevo mil y mil gracias por haber escuchado el caseto. Hasta el próximo capítulo.